Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros la doctora Catalina Carne, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Bienvenida. Hoy vamos a hablar con la doctora Carne de lupus, una enfermedad que el pasado día 10 de mayo se celebró el Día Nacional de esta enfermedad, para lo cual, doctora, a veces hay un desconocimiento de esta enfermedad, pero hay incidencia en la población, sobre todo femenina, en edad fértil, entre 20 y 40 años. Efectivamente. Yo creo que lo que hasta ahora no se ha tenido el conocimiento exacto de la enfermedad en sí. Yo creo que las manifestaciones que aparecen y demás pues no han estado englobadas en un síndrome como tal, que es el lupus eritematoso sistémico, y entonces pues un poco las manifestaciones pues se han ido tratando pues a veces como dermatitis, a veces como algo, a veces incluso como micosis, y no se ha llegado a ese diagnóstico como tal de dicha enfermedad. Cada vez más, efectivamente, y debido pues a que cada vez hay más capacidad de método diagnóstico para llegar a estas conclusiones, pues se ha llegado al diagnóstico del mismo. En cuanto a la definición del lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune, de etiología desconocida, en la que hay daño celular y tisular por autoanticuerpos, o sea, anticuerpos producidos por el propio organismo, y que cursa con un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Como digo yo, hasta ahora pues parece que el futuro es incierto, porque si se trata de una enfermedad efectivamente que la causa es desconocida, que está producida por autoanticuerpos y que bueno que cursa con unas manifestaciones clínicas un poco erráticas, digamos de alguna manera, pues no tenemos esa, lo que decía antes, esa capacidad de llegar a un diagnóstico cuando algún paciente o alguna paciente, generalmente porque afecta más a mujeres, pues se acerca a nosotros con una manifestación que puede confundirse fácilmente con otro tipo de situación clínica. Entonces no tendemos a desviarla al dermatólogo, que es el que en último caso pues va a realizar el diagnóstico, ¿no? El 90% de las ocasiones afecta a mujeres en edad fértil, aunque también se puede presentar en la infancia, en décadas tardías y en hombres. Infancia, décadas tardías y hombres, pero que fundamentalmente a mujeres en edad fértil, de nuevo. Es una enfermedad de la mujer en la edad adulta, digamos, en el mejor periodo, digamos, y que, bueno, que si no estamos, atentos a esas manifestaciones, pues podemos llegar a dejarla pasar y a complicarse. La enfermedad es multisistémica, aunque al principio puede afectarse solo a un órgano. La mayoría de los pacientes tienen una evolución crónica y presentan brotes o exacerbaciones de la enfermedad, intercalados con periodos efectivamente de inactividad de la misma. Por tanto, hay que tener en cuenta que efectivamente pueden presentar una lesión, luego está un tiempo que no la presenta, pero eso no quiere decir que efectivamente que haya, digamos, desaparecido por completo la enfermedad, sino que vamos a tener, pues, dentro de 6 meses, un año, lo que sea, la aparición de un nuevo brote que a lo mejor no lo vamos a relacionar con aquella lesión anterior, pero que tenemos que estar, digamos, ahí un poco con los ojos bien abiertos. En cuanto a la epidemiología, la incidencia y prevalencia del lupus eritematoso sistémico varía en función del área geográfica y de la etnia analizada, más elevada en Europa y Australia que en Estados Unidos. Afecta más frecuentemente a los nativos indígenas americanos, orientales y afroamericanos. En España, que digamos que es la parte que a nosotros más nos toca, aunque es muy importante ver la distribución a través del mundo, puesto que es una enfermedad que afecta al mundo entero. En España se estima una prevalencia de 34,91 por 100.000 personas y la incidencia de 2 por 100.000 habitantes año. 2 por 100.000 habitantes año, no es tanto, pero que bueno, que está ahí, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, los hombres presentan habitualmente más serositis y citopatología neurológica que las mujeres y menos artritis. En los niños, más eritema malar y afectación renal. En los pacientes mayores de 50, menor frecuencia de eritema, artritis, nefropatía, alteraciones neurológicas, alopecia, linfadenitis, y más frecuentemente evoluciona hacia un síndrome seco, ¿no? El síndrome seco, que con todo lo que conlleva en sí, sobre todo porque afecta sobre todo a las partes, digamos,
que tienen como la conjuntiva ocular, la mucosa bucal y demás. Las manifestaciones clínicas más frecuentes pues son los síntomas constitucionales, 80-90%, afectación articular, 80-95%, eritema malar, ese eritema del que hablamos antes, de un 55 a un 65%, lupus discoide de un 15 a un 25%, afectación renal del 28-42%, fenómeno Raynaud de 24-34% y serositis de 36 a un 55%. Afecta entonces también a los riñones. Efectivamente. A los dos riñones. Efectivamente, tiene una afectación de renal que puede llegar a incluso a una insuficiencia renal. En cuanto a las manifestaciones generales, pues tenemos los síntomas constitucionales, de los que hablábamos también un poquito antes, la linfadenopatía, afectación de los ganglios linfáticos, la esplenomegalia y la fiebre, que es un síntoma, digamos, relevante porque se suele acompañar a los brotes, o sea, cada vez que aparezca un síndrome febril, a continuación puede aparecer un brote de esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones articulares, pues a las artritis, que en más del 90% de los casos no es erosiva ni deformante, afecta a las interfalanges proximales, a las metacarpofalángicas y a los carpos, codos y rodillas. O sea, tenemos que tener en cuenta que estas artritis pues no producen deformación, al contrario que otras. Es una rigidez articular, ¿no? Efectivamente, prácticamente es una inflamación con rigidez articular, una artritis en sí pasajera y que no produce pues lo que producen otras enfermedades como la artritis reumatoide, que es una gran inflamación con deformación, digamos, con una repercusión a largo plazo muy importante. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, el famoso eritema malar, en alas de mariposa, que es fotosensible, que sería aquí, en esta zona, sí, aquí, en alas de mariposa, en la zona... Todo rojo, esta zona, sí. Exacto. Sí, que podía... Inclusive el otro día estaba mirando, doctora, que inclusive actrices, porque el tema del lupus no es una enfermedad contagiosa, pero como el otro día una determinada actriz, pues dijo en los medios de comunicación, una actriz pues extranjera, americana, que tenía lupus, ¿sabes? Como diciendo... no soy contagiosa, es una enfermedad desconocida, pero Exacto. realmente la tengo. O sea, ella ya sabe que es una enfermedad crónica de por vida y que va a afectar... De causa desconocida. Y autoinmune, o sea, quiero decir que es producida por autoanticuerpos hacia nosotros, entonces pues digamos que es una enfermedad que no tiene mayor trascendencia, que no pasa de un individuo a otro, y que al que la afecta por pura casualidad. O sea, y cuando alguna actriz, actor o personaje así importante lo manifiesta, es un poco para también hacerse eco de la enfermedad, para hacer unión entre los enfermos y la comunidad científica, ¿no? Realmente que hace ese mensaje de no solamente decir que doy lástima, sino un mensaje a toda la comunidad. Y de conocimiento de la enfermedad, ¿no? Yo pienso que es muy importante que todas las enfermedades, cuando se conocen, dejan de ser un misterio, un miedo, digamos, ese miedo como digo yo, al contagio de, por ejemplo, muy típico la psoriasis, que sabes que produce una dermatitis con escamativa, digamos, un poquito llamativa, ¿no? Que la gente tiene un poco... Genera rechazo social y rechazo en todos aspectos, porque date cuenta que las personas que tengan tanto una enfermedad pues como puede ser el lupus, como puede ser una psoriasis, una dermatitis atópica, cuando van pues a sitios públicos, piscinas, spas y demás, pues tienen, digamos, que a mirarlos y yo veo que miran y quitan, pero como queriendo decir, esto puede ser contagioso, yo estoy aquí, pero hay que tener en cuenta que esos sitios están súper protegidos y una enfermedad que es contagiosa no va a estar en un sitio que, digamos, que comparte con el resto de las personas que allí van. O sea que, digamos que de alguna manera el dar a conocer las enfermedades es muy importante porque se amplía el conocimiento y se desmitifica un poco lo que es ese miedo a las enfermedades de la piel, a que se contagian. Pues no se contagian la inmensa mayoría. O sea, actualmente la inmensa mayoría de las enfermedades que aparecen en la piel no se contagian. Por tanto, que no hay que tener miedo. Ese eritema malar, como bien decías antes, es en alas de mariposa, que es fotosensible. Eso quiere decir que con el sol aparece con mayor intensidad. Puede ser plano o elevado, no deja cicatriz, aunque puede aparecer telangiectasia cuando remite, porque remite a veces de manera espontánea, y se puede también localizar en mejillas, puente nasal, mentón
y pabellones auriculares. Sí, porque es verdad que yo sí que lo he visto, aparte de en alas de mariposa, lo he visto en el mentón y en la nariz, que me ha llamado, aunque realmente tantos pacientes yo con lupus no tengo afortunadamente. El lupus cutáneo crónico discoide son lesiones con atrofia central, dejan cicatriz, se sitúan sobre el cuero cabelludo. Esto sí es, digamos, desde el punto de vista pues de repercusión estético, pues al dejar una cicatriz pues dejan zonas de alopecia. Lupus cutáneo subagudo son lesiones cutáneas eritematosas fotosensibles de forma anular o pápulo-escamosa. La localización suele ser en hombros, brazos, cuello, tronco y curan sin dejar cicatriz. O sea, el subagudo cura sin dejar cicatriz, mientras que el cutáneo crónico discoide cura dejando cicatriz. En cuanto a otras lesiones cutáneas, pues las úlceras orales, o sea, las astas bucales famosas, hay que hacer el diagnóstico diferencial siempre, porque tendemos a decir que, bueno, que las astas bucales muchas veces pues se producen pues de una manera, digamos, espontánea. Y que desaparecen solas. En este caso no, en este caso... Efectivamente hay que hacer el diagnóstico diferencial de las astas bucales con el lupus, puesto que tiene el mismo tipo de presentación. Por eso yo siempre digo que cualquier asta bucal que no remiten en 1 o 2 semanas, pues ya hay que desviarla también pues al dermatólogo, o bien al tratarse de una enfermedad de cavidad bucal, podemos empezar desviándose al dentista, al odontólogo. En cuanto también produce alopecia, y en cuanto a las manifestaciones hematológicas, porque tiene bastantes manifestaciones, puede producir anemia de trastorno crónico, como todas aquellas enfermedades que afectan al sistema inmunológico, leucopenia, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia moderada. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, pues puede producir pleuritis y derrame pleural. Esto, digamos, que a grandes rasgos a lo que puede llegar, digamos, esta enfermedad en sí. Manifestaciones digestivas como las aftas, las náuseas, diarrea, dolor abdominal y malestar inespecífico en ocasiones debido a trastornos instaurados, ¿no? Complicaciones más graves pueden ser la vasculitis intestinal. La vasculitis intestinal pues efectivamente puede llevar a afectaciones y también a diagnósticos diferenciales y a que, digamos, puedan llegar a sangrar incluso. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, desviar al de digestivo y para que le hagan pues eso, tanto endoscopia alta como baja. Puede dar pseudoobstrucción intestinal, también complicaciones importantes. Y pasamos a las manifestaciones renales, de las que antes hablamos, que del 25 al 50% desarrolla nefropatía lúpica, del 25 al 50% de los pacientes afectos de lupus. Por tanto, cuando tengamos un paciente efectivamente con ese diagnóstico, pues ya tiene que ser tratado pues por la unidad de nefropatía. Produce proteinuria, hematuria y cilindruria, síndrome nefrótico o nefrítico. Por tanto, muy importante tener cuidado del riñón, porque el riñón cuando se afecta, pues ya digamos que el retroceso pues es difícil, ¿no? En cuanto a las manifestaciones también neuropsiquiátricas, pues produce cefalea, alteraciones del ánimo, ansiedad, depresión, disfunción cognitiva, síndrome orgánico cerebral agudo típico, ¿no? Entonces vemos que también el lupus tiene una serie de manifestaciones que no son solo las que tenemos a nivel de piel, a nivel de riñón, sino que también puede aparecer trastornos a nivel psicológico, que son muy importantes, porque de repente, digamos que si ya de por sí muchas veces tendemos a que esas manifestaciones a nivel psíquico pues son producidas como efecto secundario de la enfermedad, o sea, como afectación por la enfermedad, pero no, es por la enfermedad en sí. O sea, no es que esté afectado por la enfermedad, sino que es una complicación en sí de la enfermedad como tal. Manifestaciones vasculares, manifestaciones oculares como conjuntivitis, episcleritis, síndrome seco, uveitis, neuritis óptica, corpocitoides, vasculitis retiniana. En cuanto al diagnóstico, pues siempre hay que tener en cuenta que el diagnóstico hay que basarlo en una buena historia clínica y en una exploración física y una realización de estudios de autoinmunidad. Ninguna prueba por sí misma pues es diagnóstica de lupus. En cuanto a las pruebas complementarias a realizar en todo paciente para confirmar el diagnóstico, pues hay siempre que hacer pues una analítica general con un hemograma, con una fórmula, con una USG,
con una bioquímica con función renal, muy importante hacer la función renal, perfil hepático, muscular, lipídico, glucemia y la proteína C reactiva. Hay que hacer también un análisis general de orina y bueno, hay que pedir una serie de anticuerpos que yo tampoco quiero entrar, pero que bueno, que son los ANA, los anti-DNA, los anti-SM, los anti-RO. Y en cuanto a niveles de complemento también lo mismo porque es autoinmune, el C3, el C4, el CH50. Hay que hacer un ecocardiograma basal, pruebas de función respiratoria, biopsia renal, biopsia cutánea y perfil tiroideo como TSH basal y niveles de T3 y T4 libres. El tratamiento pues actualmente carece de tratamiento etiológico en sí o curativo definitivo y se trata pues tratando las diferentes manifestaciones que tiene. El objetivo pues es mantener al paciente en remisión el mayor tiempo posible y eso, ir tratando las diferentes manifestaciones que se van presentando. Y que se cuide, ¿no? Porque realmente el tema de las causas es desconocida. Como efectivamente no tiene un origen todavía conocido, que yo pienso que se llegará a tener el origen conocido, pues cuidarse al máximo cada vez que aparece una complicación y acudir al médico para que le haga los correspondientes. Y no ponerse a la luz solar porque efectivamente, es un factor liberador de esa patología. Efectivamente, exacerba lo que es, por ejemplo, el eritema y todo el conjunto en sí de lo que es la patología del lupus eritematoso. Por tanto, no exponerse al sol, teniendo en cuenta que afecta a la mujer en una edad que nos gusta ir a la playa y demás, pues bueno, hay que tener cuidado y ponerse una visera en la cara y bueno, permanecer o si no simplemente ir a la playa en esos horarios que menos afecta la radiación solar. En cuanto a los síntomas, usted hablaba también de la fiebre, el cansancio y pérdida de peso, pero esa fiebre no es a consecuencia de una infección, sino es a consecuencia... No, es una fiebre que aparece sola, exacto, inexplicable, de origen, digamos, inmunológico. Importante. También recordar que es una enfermedad que afecta a las mujeres entre 20 y 40 años en edad fértil. Con el tema del embarazo he leído que también, si se controla a tiempo no hay ningún problema, pero que ya hace años atrás pues era bastante complicado que una mujer tuviera lupus y encima quedarse embarazada. Bueno, de hecho a muchos se les recomienda que si tienen lupus pues que no se quede embarazada, pero yo tengo pacientes con lupus y con sus hijos y perfectamente no se ha reagudizado ni ha tenido ninguna complicación ni nada. O sea que yo creo que llevándola como una enfermedad, como digo yo, el conocimiento hace que esa enfermedad sea una enfermedad normalizada, que no se le tenga miedo y se pueden quedar embarazadas sin ningún problema. Eso sí, siempre vigilando, hay que tener en cuenta que tiene afectación renal y durante el embarazo el riñón digamos que se sobrecarga de alguna manera, igual que el corazón y demás. Entonces simplemente pues ir revisando pues todo, hacer análisis generales durante el embarazo y con especial hincapié hacia el riñón, puesto que si se afecta al riñón pues hay que hacer un trasplante. Un trasplante. Y después en cuanto a las pruebas, son muchas pruebas entre analíticas realmente porque claro, como es una enfermedad que tiene muchos síntomas. Yo creo que el lupus es efectivamente una enfermedad de destino hospitalario, digamos. Desde el punto de vista de atención primaria lo que podemos hacer es sospechar que puede aparecer esa enfermedad y que, bueno, tenemos que derivarla al dermatólogo y ya si el dermatólogo también, bueno, la sospecha porque, claro, el dermatólogo tiene más conocimiento de todos esos tipos de enfermedades aún más complicadas, pues que ya el seguimiento se realice en un hospital y que, bueno, muchas veces lo que hace es que se cansan, ¿no?, de estar revisándose y demás en todas las pruebas, claro, que tiene que hacerse y lo abandonan durante tiempo y luego cuando vuelve otra vez, pero como ya, digamos, tiene el diagnóstico hecho, pues es menos complicado. ¿En Canarias hay muchos casos? ¿En Gran Canaria? ¿Conoce usted? Bueno, exactamente en la zona donde yo trabajo no hay demasiados casos, afortunadamente, no hay poquitos. Hay que tener en cuenta que si el tanto por ciento por... Eran un 2% por... Sí, era el 2 por 100.000 habitantes. 2 por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que son a mujeres. Y que afecta más a mujeres, pues no hay tanto. Realmente, el otro día también, al celebrarse el 10 de mayo, el Día Mundial del Lupus,
se hablaba de determinado tipo de afectadas que el ministerio, la administración competente, que la reconociera como una discapacidad, o sea, que se incluyera en el baremo de discapacidad, porque es una enfermedad chunga. Efectivamente, yo en los casos que he tenido he luchado porque se reconozca como una causa de total, de incapacidad, pero total, ¿no? Y no, por lo menos en un caso que tuve no fue así y sigue pues trabajando. Pues nada, lo dejamos aquí, doctora. Espero que la entrevista con la doctora... Gracias por estar aquí, doctora. Gracias a ti. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado de lupus, y el lupus, como ha dicho la doctora, no es contagioso, no se pega, tiene afecta a muchos órganos de nuestro cuerpo, las causas son desconocidas y como hipótesis lo que se baraja también es la genética, el medio ambiente, pero realmente realmente lo que se dice es que son autoanticuerpos, o sea, anticuerpos que uno genera sobre determinadas partes, pues músculo liso y demás. Entonces bueno, hasta ahora es esta teoría la que está más en boga, pero bueno, pues ya poco a poco pues se irá investigando. Pues nada, pues gracias a la doctora Catalina Cárdenas, que hoy ha hablado sobre el lupus, que se celebró el pasado día 10 de mayo, y lo que es importante también conocer la enfermedad y luchar para que la comunidad científica investigue cada vez más las causas y sobre todo el tratamiento. Que tengan un feliz día, muy buenos días Gran Canaria, y esta entrevista es colgada también en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días Gran Canaria.